ahora damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al experto en los temas energéticos, el ingeniero Fernando Benalcázar, director de Olami Ecuador. Ingeniero Benalcázar, gracias por la oportunidad. Hablemos de Olón, que más que un proyecto habitacional en una zona aparentemente protegida de la costa ecuatoriana, se convirtió en un escándalo político con sospechas, reitero lo de sospechas, de tráfico de influencias y de atentado a la naturaleza. Bueno, en estos días han ocurrido una serie de elementos en este escándalo. La propia empresa privada ha desistido de seguir adelante con este proyecto, pero donde de todas maneras siguen las dudas. Era un proyecto que necesitaba ser socializado con la comunidad de Olón. ¿Cómo lo ha visto desde la información que se ha dispuesto? Buenas tardes, Edgar. Gracias por la invitación. Sorprendido por esa pregunta. El tema de Olón, a mí me parece que siguiendo y cumpliendo con el marco legal de la información que se ha hecho pública, obtuvo su registro ambiental en diciembre, pocos días después del inicio de este gobierno. Lo cual pone en evidencia que viene este proceso, como declaró uno de los ministros, el ministro Luque, dice: yo fui contratado para hacer los estudios y demás, cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber la muerte cruzada. Eso pone en evidencia que fue anterior al mes de mayo 17. Entonces, desde el punto de vista profesional está muy bien. Yo recurro a la abogada amiga, yo recurro al arquitecto amigo, yo recurro a los profesionales de mi confianza para hacer un proyecto. Pero en el plano ambiental como tal, ya. O sea, esto necesitaba ser socializado con la comunidad. Vamos allá. Tienes mucha experiencia. Vamos allá. De acuerdo a la información que se ha hecho pública, califica para hacer un registro ambiental. ¿Qué significa eso exactamente, para que la gente entienda? Para que la gente nos entienda, cuando yo tengo un proyecto que va a tener un gran impacto, un impacto medio o gran impacto en lo ambiental, yo debo obtener una licencia ambiental. Por ejemplo, la mina La Plata, que a todo el mundo pudo tener evidencia de lo que sucedía. Esto sucedió hace 2 meses. Ellos sí necesitaban una licencia ambiental. Porque toda actividad minera que va a haber, movimiento de tierras, un impacto ambiental, un impacto social medio, alto, necesita la licencia y por ende debe haber, de acuerdo a nuestra ley ahora, una consulta ambiental. Pero entonces, esto no en Olón. Ya, en Olón, teóricamente no, y digo teóricamente porque el coordinador zonal respectivo califica el proyecto como bajo, de impacto bajo, y por ende existe el otro nivel que es el registro ambiental, que es un proceso que se hace en línea, y en realidad, si el experto que lo hace, el consultor ambiental, puede obtenerlo en 2, 3, 4 días. Eso es verdad. La ministra dijo 2. Ya, puede pasar eso. Puede pasar. Yo he sacado registros ambientales en proyectos y me ha tomado 1 semana, 2 semanas. ¿En dónde viene la controversia? Es una resolución de la Corte Constitucional que ha establecido que no puede haber actividades extractivas o actividades de impacto en manglares, contradiciéndose de alguna manera a la práctica de actividades económicas como las camaroneras. ¿En Olón hay manglares? De la información que pasan, sí. Hay un manglar, una sección pequeña de manglares, y por ende, esto de la Corte Constitucional es lo que genera toda esta polémica. Pero hay expertos ambientales, ex viceministros de Ambiente o subsecretarías de Ambiente, que han hecho pronunciamientos claros en los cuales sí toman en cuenta la resolución de la Corte Constitucional y ratifican que debería haberse obtenido una licencia y por ende, consulta ambiental. Todo esto para responder su pregunta, toda una polémica, toda una discusión porque las cosas no están claras. Pero por otro lado, desde el punto de vista profesional, al haber hecho un proyecto de estos está bien. Pues el punto de vista de haberlo querido ejecutar en medio de unas circunstancias que es la primera dama, la esposa del presidente, pero muy sensible, y se dio pauta para que estemos viendo lo que estemos viendo de nuevo, el circo en la asamblea y las persecuciones y los problemas por error de parte y parte. Ahora decía la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, que con el mismo ánimo ambientalista de protección de la naturaleza con que las comisiones legislativas juzgaron este tema, que exactamente con esa misma vocación vayan al ITT, donde hubo una decisión del gobierno nacional de
establecer un mecanismo para cumplir con la voluntad popular establecida en agosto 20 del año pasado, recordemos, donde el 60% del país ha votado por el cierre del campo ITT. Bien valdría, pues, ¿no? O sea, ese cariño, y reitero, la vocación de los legisladores o del propio Leonidas Issa, que apareció pues en el tema de Olón. Extrapolando el comentario, le escuché en Teleamazonas. El señor Issa aparece a presentar una acción cautelar y presenta ante la Corte Constitucional, si no me engaño, el viernes un pedido de protección de Olón. Insisto, extrapolando eso, yo les pregunto, ¿por qué en las actividades de extracción ilícita de minerales en sus propias comunidades y en donde hay un componente indígena fortísimo, como es en la provincia del Napo, como es en el suroriente del país, por qué todas estas personas no hacen ni dicen nada? Y guardando las distancias, el problema que tenemos en el ITT es una consulta popular. Claro. Y una consulta popular con la actividad de algunos individuos que son abogados o que fueron abogados y ahora son ambientalistas o que están al servicio de intereses mucho más profundos, amenazan, y tienen razón en hacerlo, que el presidente podría ser destituido, y eso es algo muy serio, si es que no se cumple con las disposiciones de la Corte Constitucional. Bueno, pero eso hizo el gobierno, el presidente de la República la semana pasada, hacer pública su decisión de cumplir con la voluntad popular mediante todo un programa de que es actividades totalmente y acciones. Lógico. El 17 de febrero, usted recordará, yo di una entrevista profunda en un programa de gran difusión, en el cual se planteaba justamente la creación de comisiones técnicas, yo decía independientes. En el caso del decreto ejecutivo es todo en manos de 5 entidades del Estado a nivel de ministro o delegados viceministros, pero abren la puerta. Podrán recurrir a quien quiera de la academia, de la industria privada o de grupos de expertos para hacer un plan de acción. Es decir, de alguna manera, se ha tomado un concepto clave que es el crear un plan de acción, y confío yo que lo dicho y lo sugerido, que proponía mantener la producción sin necesidad de hacer más inversiones ni nada, porque eso está prohibido en la resolución de la Corte Constitucional, continuar con la producción hasta el punto que sea posible, pero que sirva eso para generar un fondo, un fideicomiso que autofinancie lo que el Ecuador requiere para el cierre definitivo, que es dinero, que no hay dinero. Y esa comisión y ese estudio tienen que decir cuánto en realidad va a costar eso. Hay ejemplos. Pero ya hay o por lo menos hay un borrador en Petroecuador. Así es. Hay proyectos en América Latina, y esto es algo que ha sucedido, esta información es relativamente nueva, ha sucedido en las últimas semanas, en donde ya en Brasil, por ejemplo, en la bahía de Guanabara, hay prácticas formales, claro que son entornos diferentes, pero ya hay datos históricos de cuánto ha costado la remoción de instalaciones en superficie, cuánto ha costado remover tuberías de proyectos que fueron cerrados. Entonces ya no es todo a ojo de buen cubero como se estaba haciendo inicialmente. Entonces yo creo que es positivo a la larga. Muchos de mis detractores, entre esos un abogado que tiene sus ideas y sueña con el vicepresidente nefasto, tiene sus comentarios y sus cosas de que el país tiene que salir adelante, pero el tema es constitucional. Nosotros necesitamos formalmente cumplir con eso, porque si no cerramos, claro, vendrán sanciones. Bien, sanciones fortísimas ¿para quién? Para quien representa el Ejecutivo. Pero el país sí va a sufrir esos 400 millones de no ingresos que va a tener el Estado a partir del día que se cierre, que no está definido, y eso esta comisión y estos estudios lo definirán cuando se cerrará. En su momento oportuno. Ingeniero Benalcázar, ¿cómo ve usted este proyecto de ley que se ha presentado a la legislatura por el presidente de la Asamblea, este proyecto de consulta previa, libre e informada? Bueno, aquí hay una demora impresionante de 14 años de la presentación de esta ley. El 2010 tenía que presentarse y tramitarse en la legislatura, pero bueno, ahora se lo va a hacer. Esperemos que en el menor tiempo. Edgar, yo lo veo de la manera absolutamente positiva. Y aquí, en varias de sus entrevistas, yo siempre he dicho que cuando llegó este presidente que ha demostrado tener temple y la capacidad de sacar ciertas leyes de carácter emergentes, y lo ha hecho,
siempre decía que hay dos pilares para la estabilidad y la seguridad jurídica de los inversionistas en este país. Contar con la ley de consulta previa libre informada y con la ley de consulta ambiental. El tener ahora, desde el viernes, un anuncio formal de que la Asamblea ha preparado el primer borrador, tiene el primer borrador, me da a mí de esperanza, porque nosotros en varias administraciones presentamos varios borradores, algunos miembros de la sociedad civil presentaron borradores, y estoy seguro que mucho de eso se habrá tomado en cuenta para este borrador que presenta la Asamblea. También una respuesta inmediata que las organizaciones indígenas presentarán la suya, lo cual hace pensar que en un periodo de tiempo, a diferencia de estos 10, 14 años, 14 años en ese rango, que no se ha progresado en nada, ahora sí se ha progresado y podríamos tener en 6 meses, un año, qué sé yo, una ley. Y esa ley es vital. No menos de un año. Ya. Porque el tratamiento es el ordinario. Correcto. Y lo que sí será una ley polémica. Bastante polémica, y a eso voy. Porque si nosotros tenemos ese vacío legal del 57, dice que se manejará de acuerdo a la ley que no existe, ese ha sido la piedra de toque o lo que estos abogados que se dedican a hacer los problemas generan para hacerlas siempre los amparos judiciales, constitucionales, como se llamen, y han tenido mucho éxito. Pero por otro lado, yo creo que toda la sociedad interesada en este tema debe estar de ojo, que jamás esa ley puede crear el precedente único en el mundo del derecho al veto. No hay un solo país en donde sea suscriptor del OIT 169 que dé el derecho al veto. Donde la comunidad vete los proyectos. Y se acabó el proyecto y la relevancia y la concentración y poder de decisión de un sector estratégico, que es este caso en el Ecuador. Es que ahí será la piedra de toque. Claro, eso va a tarde ser de o hecho. temprano. Y de hecho el señor Issa ya se ha pronunciado 1000 veces que él quiere el derecho de veto, cosa que va a generar mucha polémica. Pero yo tengo mucha esperanza que esto, en un transcurso de un tiempo prudente, podamos contar por primera vez con esa ley. Brevemente, ingeniero Benalcázar, ¿cómo evalúa la medida de separar las agencias de control en minero, en hidrocarburífero y eléctrico? Hasta la semana pasada, hasta hace 10 días, era una sola la agencia que controlaba estos 3 renglones. Me parece una decisión brillante y así lo expresé en mi cuenta de X. También dio lugar a que todos estos detractores míos armen las polémicas. Pero uno tiene que vivir los momentos y las circunstancias. En el gobierno del presidente Moreno había instrucciones muy claras para poder contar con desembolsos de las multilaterales. Y uno de esos era la fusión de los ministerios. Usted recordará que el presidente lo hizo de inmediato, la fusión de los 3 ministerios. Claro. Y teníamos 2 años, hasta julio del 2020, para que eso se concrete. Y se concretó. Hubieron omisiones posteriores a la creación y a la unificación, en donde Economía y Finanzas nunca asignó los recursos para la recontratación de personal técnico, especialmente en el sector minero. Y nunca se contrataron los 70 técnicos que fueron liquidados en el momento de la fusión. Y eso fue parte del problema. Y algo que creo que es absolutamente positivo es aprender de las lecciones. A lo largo de estos casi 4 años se vio que fue ineficaz, que fue ineficiente y que el Estado ecuatoriano perdió muchísimo dinero por el poco trabajo efectivo, especialmente hecho en minería y en petróleo, en hidrocarburos. Entonces, felicito, saludo esa decisión y ahora hay que ver qué tiempo les va a tomar el proceso de hacerlo. No es fácil. ¿Esto no es inmediato? No, o sea, una cosa es decirlo como lo vamos a hacer. Una cosa es firmar el acuerdo ministerial. Le doy un ejemplo. No es acuerdo ministerial, es decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo que firmó el presidente Moreno en su momento nos dio a nosotros 180 días para hacerlo. Y en 180 días, y trabajando con equipos de varios ministerios, porque aquí entra asignación de fondos, Secretaría de Planificación, significa muchísima interacción entre organizaciones varias. No he leído a detalle cuántos son los días designados para esto, pero es un trabajo en el cual sabe lo que es ahora, en un país quebrado, asignar fondos y recursos para tener 3 agencias. ¿Cómo van a recontratar gente? Porque en el sector minero, la Agencia de Regulación y Control Minero no tiene gente. Ese es el gran problema que tienen. Y vendrá ¿El problema que tuvo en 3 años? El problema que tuvo en julio del año pasado, del 2020. En noviembre del 2020 tenían que asignarse los fondos. Nunca se asignaron en el 21. Y recuerdo que estaba ese ministro que ahora está con los problemas legales de ministro cuando él pudo recontratar 22 personas.
pero fue nada más y nada menos que 2 años y medio después. Y ahora vendrá la pugna que estoy seguro como la vivimos en su momento. Cada uno tiende a su molino. Los de hidrocarburos necesitarán consolidar y cuanto más gente se quede, se queda. Los de minería serán los más afectados porque no tienen gente, y los de electricidad igual buscarán cómo ganar espacios. Porque de la noche a la mañana no puede haber redundancias, como pasó en el caso Petroecuador, Petroamazonas, y tendrán que reducir ciertas funciones y ciertas áreas y tendrán que crear otras. Ahí evaluaremos pues lo que suceda. Gracias, ingeniero Benalcázar, por sus pronunciamientos. Gracias por su tiempo. No, siempre a las órdenes, Edgar. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el analista en los temas energéticos, director de Olami Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar.